Les doy la bienvenida a toda esta hermosa comunidad de Somos Alma, este canal de la Fundación ICLOVI a través del cual la Fundación le gusta y quiere promover y divulgar algunos de los temas que en la Fundación trabajamos. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan o que nos van a acompañar después en esta entrevista. Y muchísimas gracias a todos ustedes, a aquellos que están detrás de esa pantalla, que con sus me gustas, que con sus comentarios y con sus suscripciones nos alientan y nos ayudan a seguir adelante compartiendo todo este contenido que la Fundación a través de nuestro canal de Somos Alma comparte. Soy María Paulina Bayona y hoy estoy desde Bogotá, Colombia, en una nueva entrevista con ustedes. Soy la directora del programa de voluntariado y hoy estoy aquí como voluntaria colaborando con esta entrevista. Y hoy voy a entrevistar desde Bogotá, Colombia, a Andrés Arévalo. Andrés es una persona que en el 2020 tuvo una experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, quiero contarles una cosa especial de lo que vamos a conversar con Andrés. Y es que mientras que la ciencia trabaja de manera importante encontrando las diferencias entre una alucinación, un estado de coma y una experiencia cercana a la muerte. Muchos de esos temas tratados acá por la doctora Luján Comas, nuestra presidenta de la fundación. Resulta que Andrés vivió las tres y vamos a tener la oportunidad en esta hermosa entrevista que vamos a tener con él de poder saber cómo alguien que vive una alucinación, un estado de coma y una experiencia cercana a la muerte, cómo se siente y cómo las vive de una manera distinta. Por eso le doy la bienvenida a Andrés a esta entrevista. Andrés, bienvenido a tu canal de Somos Alma. María Paulina, muchas gracias por abrirme este espacio para poder compartir estas experiencias con las personas que están interesadas en el tema. Las gracias te las doy yo a ti por la confianza que nos has entregado a la Fundación ICLOVI para compartirnos tu experiencia. Antes de empezar a hablar sobre tu experiencia, me gustaría que nos contaras un poco de ti, de quién eres y a qué te dedicas. Bueno, en mi vida cotidiana yo soy productor de dibujos animados, hago proyectos para publicidad, para series de televisión y me dedico a todo lo que es el mundo de la animación en dibujos y en 3D también. Sí, Pues muy interesante tu trabajo y debo decirte como para sembrar sí, una sí, sí, que desde que sabemos que tenemos dentro de la fundación a alguien con tu experiencia, nos encantaría un día que alguien nos ayudara a poder patrocinar un video sobre qué es la muerte para para todos los niños, un video infantil. Ahí cierro esta sí. semilla. Bueno, Andrés, cuéntanos qué te pasó en el 2020 y cuéntanos sobre tu experiencia. Bueno, el evento realmente ocurre es en 2021, al último pico de la pandemia que hubo en Colombia, cuando ya se estaba iniciando todo el proceso de vacunación. eh, Creo que uno ya dice, bueno, a mí no me va a dar, ya, ya pasé eso, y la gente como que bajaba un poco el nivel de tensión frente al tema y estábamos todos, incluyéndome a mí, mucho más tranquilos de que ya estábamos saliendo de la pandemia. No sé realmente cómo contraje el virus, es una pregunta que muchas personas me dicen, ¿cómo se contagió? Le dije, no tengo la menor idea, porque yo vivo solo y soy muy pendiente de respetar los horarios en ese momento, de no cruzarme con muchas personas al momento de salir a la calle. Pero bueno, ocurre el evento, inicia con una gripa, un resfriado que yo decía, bueno, esto es solo de tomar antigripales. Pasan 2 semanas y mi estado de salud comienza a empeorar. Yo no me estoy dando cuenta que estoy tan mal. Además, estoy monitoreado en ese momento
desde Colsanitas por la jefe Sandra, que era la enfermera jefe que estaba a cargo del caso mío y haciéndole seguimiento. También estaban pues obviamente mi familia, mis papás muy pendientes de cómo era que iba avanzando el proceso. Y en un momento la enfermera me dice, ya me lo tengo que llevar, usted está muy mal. Yo no me estoy dando cuenta que está empeorando mi estado de salud porque siento mucho sueño, ya no estoy oxigenando muy bien, dejo de comer y comienzo un deterioro muy rápido en los últimos días. Ahí me llevan a la clínica Reina Sofía e inmediatamente me pasan a la UCI y me inician el proceso de conectarme, de entubarme, que se llama el procedimiento. Am, Son los últimos momentos más angustiantes, los últimos días también fueron muy difíciles porque tú sabes que te vas a morir. Es un momento de muchísima lucidez y te das cuenta que la muerte es parte de la vida, es parte de un proceso normal, como levantarse, alimentarse, cepillarse los dientes, es algo completamente normal. Ahí yo siento en los últimos días que voy a morir, le digo a mi mejor amiga, Diana, le digo, Diana, consígueme un fraile, necesito hablar con alguien y que me den los santos óleos o algo porque hasta aquí llegue. Yo no soy una persona muy creyente realmente. He leído de todas las religiones, me gusta leer de todas las religiones. Mi familia ha sido católica de toda la vida, pero por esos días yo necesitaba hablar con alguien cercano para poder cerrar el ciclo. Muchas personas cuando van a morir comienzan a despedirse. Yo comencé a hacer ese proceso también. No, estaba aislado en ese momento, no podía salir de mi apartamento, tampoco podía recibir visitas, solo entraba el médico de Colsanitas que me vio 2 veces y la jefe Sandra por videollamada que estaba todo el tiempo comunicándose conmigo. Así que Diana, yo la nombro porque es un personaje muy importante en esta historia. Ella me consigue un contacto con el padre Gonzalo Arias, que es un padre que vive acá en Bogotá. Le digo, padre, mire, no me vaya a hablar de cosas de religión. No quiero hablar de religión. Quiero tener una conversación de cierre y hablar sobre Dios y sobre el tema espiritual. Inevitablemente sale el tema pues, de la religión. Tuvimos una conversación en donde logramos como conciliar un par de ideas con las que yo no estaba muy de acuerdo, pero la conversación terminó siendo como un par de buenos amigos que nos conocíamos de toda la vida y hablábamos sobre la vida, sobre lo que es el final de la vida y cómo se cierran los ciclos pendientes. Dentro de esos ciclos pasan cosas muy triviales como acordarse que no has pagado el recibo de algún servicio público y dices, me voy a morir y no alcancé a pagar eso, lo dejo encima de la mesa del comedor para que por favor alguien lo pague. Ahí está el dinero en la cuenta y como que empiezo a cerrar todo eso. Me preocupaba además que tenía a mi mascota, una perrita golden, y me pongo a pensar qué va a pasar con ella cuando me lleven a hospitalizar. Y yo tenía muy claro que iba a morir, que yo no iba a salir de esa situación. Así que yo me despido de mis papás, me despido de mi hijo y empiezo a dar como por finalizado ese ciclo. Algo muy curioso es que cuando tú empiezas a cerrar ese ciclo lo ves como algo normal. Tienes una lucidez impresionante, pierdes el miedo y estás listo como para entrar en ese proceso. Es muy curioso, porque yo le tenía miedo a la muerte. Frente a eso que tú nos comentas, ¿hay algo en particular que te llevara a tener ese momento, digamos, como de tanta conciencia de me voy a morir, voy a organizar mis cosas y eso que dices de hacerlo con tanta lucidez? ¿Qué pensabas antes sobre la muerte y a qué atribuyes la manera como enfrentaste ese momento?
Bueno, en los últimos años había habido varias muertes en mi familia, no solamente por COVID, sino por temas de salud, que no tenía nada que ver con la pandemia. Había fallecido mi tío el año anterior, unos 2, 3 años antes había fallecido también una tía y antes otra tía. Así que yo me había llenado la cabeza de un temor a la muerte increíble y yo decía, Dios mío, ¿en qué momento nos va a tocar a nosotros? Y pierdes un poco la esperanza de vivir porque dices, ya, da igual que hagas o no hagas porque te vas a morir, ¿sí? Entré en un proceso como de duelo por esa familia que estaba perdiendo y también veía cómo durante la pandemia fallecieron amigos muy cercanos, incluso de mi edad, yo tengo 49 años, por lo mismo, por COVID, y uno sentía que en cualquier momento podías fallecer tú o puede fallecer alguien de la familia y te llenabas de miedo. Cuando empiezas a enfrentar la situación y ya sabes que ahí no vas a salir, es tal vez un reflejo o una reacción biológica que inmediatamente tu cerebro dice, bueno, hay que afrontarlo y hay que dejar las cosas listas acá. No solo el tema de los pagos de los servicios públicos, que es algo muy trivial, pero yo decía, hay que dejar los pagos, hay que ver qué hacer con mi mascota, despídanme de mi hijo, es mejor que no me vea ahorita, despedirme de mi familia y con las personas con las que más tuve conversaciones fueron con mis papás, con el padre, esa conversación fue muy extensa, además que ya no tenía voz yo para hablar, no sé cómo, cómo hizo él para entenderme porque ya no me salía la voz. Y la conversación con Diana, que estuvo muy pendiente esos días. Ujú, Entonces, en medio de todas las conversaciones, yo estaba muy claro en que ya esto era un cierre, que yo ya iba a fallecer y lo sentía como algo normal. Es como ese próximo instante que va a llegar a tu vida es la muerte y lo tienes que afrontar. ¿No? Por eso tocaba el tema hace un momento que mucha gente siente cuando se va a morir y empieza a despedirse como algo completamente normal y es uno el que se asusta de ver que esa persona se está despidiendo de ti. Pero cuando ya pasas por esa situación, es como si tu conciencia se expandiera un poco hacia el futuro y supiera que ese evento va a venir y que tienes que darle un cierre a esa parte de tu vida. No es que tu vida se enmarque en ese instante, porque todo lo que ha pasado anteriormente influye mucho en esa revisión de vida que ocurre posteriormente cuando estás falleciendo, cuando estás desconectándote de todo. Pero sí es un punto muy clave antes de entrar al proceso, antes de entrar a morir. He leído bueno, en los últimos meses he apoyado a personas que están en enfermedades terminales a compartirles un poco de cómo es ese proceso para que pierdan un poco el temor. ujú, Pero también me he dado cuenta que el temor viene de lo que te infunda tu entorno, ver a tus familiares preocupados, ver a los médicos preocupados intentando hacer todo lo que ellos pueden hacer, porque pues es el trabajo de ellos es salvar las vidas. Y cuando tú te rodeas de todo ese entorno, comienzas a sentir temor e impotencia porque tú no puedes hacer nada para sanarte y ellos están haciendo todo lo que se puede para sanarte también, pero es que nosotros pensamos que la única salida que hay es sanarse, pero nunca contemplamos que parte de la sanación puede ser morir y dejar de sufrir en ese cuerpo que ya no puede hacer más. Y eso fue algo que yo pensé muchísimo cuando ya el cuerpo no me daba más y voy en la ambulancia, tengo unos minutos para pensar, nunca me había subido a una ambulancia además, y pienso, ya esto es el final. Cuando llego a la clínica y me meten en la UCI, yo le digo a los médicos, mire, ya no me hagan más, ya no doy más, es que no puedo más emocionalmente, no puedo más físicamente, ya me siento ahogado, cansado, el cuerpo no me da más.
y mentalmente yo ya no puedo ni siquiera reaccionar a lo que me están preguntando, lo que me están diciendo. Sé lo que está pasando. Qué bonito Mm, todo ese aprendizaje que nos acabas de contar, que obtuviste de esa sí. primera fase, cuando crees que te vas a morir y cómo decides abordar ese momento. ¿Qué pasa después, Andrés? Terminas de conversar Cuando, con el sacerdote, sigues en tu proceso de cierre, sin embargo, ¿qué pasa después? cuando ingreso a la clínica y les pido que ya no me hagan más porque ya no doy más, bueno, hacen como el proceso de entubarme. Antes de eso estoy en la UCI y me ponen un aparato que me bota un aire muy caliente a los pulmones, como si te pusieras un secador para el pelo dentro de la boca en la máxima temperatura, tú no lo aguantas. Y hasta ahí me acuerdo. O sea, estando en este cuerpo, hasta ahí me acuerdo lo que pasó. Ya después, supongo que la primera noche, yo estoy, bueno, abro los ojos, pero estoy teniendo una visión 360 desde el techo de la habitación y es muy raro porque yo estoy viendo hacia el frente y sin tener que mover los ojos ni la cabeza estoy viendo a los lados y estoy viendo atrás de la pared. Y yo digo, esto, ¿qué es lo que está pasando? Ahora sí me morí. Ya hasta aquí llegué. Está muy raro, yo nunca había visto así. Y veo al mismo tiempo a las enfermeras que están poniéndome mangueras en este brazo y están revisando los aparatos que tengo a este lado. Mi habitación está la cama aquí, los aparatos acá y aquí hay una ventana. Y ellas están hablando. Yo supongo que era la madrugada porque ellas se quejan que está haciendo mucho frío. Y yo desde arriba les digo, tranquilas, mire, aquí hay café y les señalo hacia este lado porque inmediatamente yo aparezco en mi cocina de mi apartamento. Y yo digo, pero ¿cómo estoy acá inmediatamente? Eso está muy raro. Pero les sigo hablando y les digo, mira, aquí hay café, abres este mueble, dispón de ese café y hay más mercado porque yo me estoy muriendo y eso nadie lo va a utilizar. Úsalo. Obviamente ellas no me escuchan, pero yo en ese momento asumo la situación como algo completamente normal. Y pese a que me parece muy raro que estoy, digamos, en varios sitios al mismo tiempo, tu esencia o lo que eres tú fuera de tu cuerpo asimila la situación como algo completamente normal. Yo no sentía miedo, sabía que estaba flotando sobre el techo, pero no sentía angustia. Tal vez ese es el momento en el que hablan que uno es un fantasma y puedes visitar distintos lugares al mismo tiempo, porque yo visitaba mi apartamento y al mismo tiempo estaba en la clínica viendo lo que hablaban los médicos, tanto dentro de la habitación como por fuera, y al mismo tiempo estaba acompañando a mi familia. Ujú, No todo el tiempo esta situación se da porque cuando a ti te ponen en un coma inducido, tu cuerpo continúa cumpliendo, digamos, el proceso de despertar, descansar, despertar, descansar. Así que tú duermes durante el coma y en otros eventos despiertas y durante el proceso de estar durmiendo tienes sueños que son muy distintos a las alucinaciones que te generan los medicamentos que te están dando para el coma. ujú, Normalmente una alucinación yo la reconocía porque te daba delirio y persecución, sentías que te iba a pasar algo muy grave, entrabas en una angustia terrible y los eventos que se dan durante la alucinación, estando inconsciente, porque después también pasan las alucinaciones, estando consciente, eran verdaderas pesadillas. Además, tu cerebro te está informando que tu cuerpo se está acabando, que te estás ahogando, que te falta aire, y eso se traduce en alucinaciones muy, muy intensas ujú. emocionalmente. La sensación de ahogo entonces se traducía a, por ejemplo, que yo era lanzado por una ventana
que me estaba ahogando durante la caída, o que había un recinto que se llenaba de agua y yo no podía respirar porque estaba sentado, inmovilizado, sin poderme mover. Eso es una alucinación, eso es fruto de toda la medicación que te están dando. Yo en ese momento no sé qué es el origen real, pero estoy consciente que eso no es una experiencia real, normal. Ujú. Ok. Como cuando estás dormido y tienes una pesadilla y dices, wow, me desperté, acabo de tener una pesadilla, estuvo horrible. Me tomo un vaso con agua, trato de calmarme y ahí ocurre exactamente igual, salvo que no tienes eh, claro qué va a pasar con tu cuerpo porque tu cuerpo no te está respondiendo. Con el paso del tiempo ocurre que olvidas dónde están las partes de tu cuerpo y era como una actividad que yo hacía cuando estaba despierto y decía, ¿dónde es que están los dedos? No los encuentro. Y no sabía dónde quedaban los dedos del pie, de la mano, de la corporalidad. Se pierde un poco a medida que tu conciencia va pasando más tiempo afuera que adentro de tu cuerpo. Es muy curiosa esa parte también. En ese Bueno, momento que entonces, nos estás relatando, si era el momento donde tú dirías que estabas en un estado de coma. sí, claro, claro. Ok. ¿Cuánto Ya tiempo, no sé, cuántos días te inducen el coma? fueron ¿Cuántos? aproximadamente 2 meses 2 meses estuviste en coma. Ya. conectado, entubado. Cuéntanos qué pasa el día en que tienes tu experiencia cercana a la muerte. Durante un periodo, durante la intubación, yo no respondía al tratamiento. Ya leyendo después la historia clínica y hablando con los médicos tratantes, el neumólogo, que es el doctor Larrota, me cuenta cómo pasó todo y durante ese periodo, al no estar respondiendo, toman la decisión de desconectarme porque dicen, mire, ya hicimos todo el protocolo que se hace cuando hay intubación por COVID. Se espera lo máximo que se puede y pues él no está respondiendo al tratamiento, lo que le informan a mi familia. Y en ese periodo sufro un paro cardiorrespiratorio, que era lo que ellos esperaban que pasara, y duró 8 minutos muerto. Ya. Cuando ocurre, bueno, en los días previos a ese momento, piden a mi familia que se despidan de mí, me envían mensajes por el teléfono celular. Bueno, eso me lo explican después porque yo sí los escuchaba, pero no sabía de dónde provenían esos mensajes. Así que me ponen el teléfono y las personas me enviaban mensajes orando, despidiéndose, hablándome. Y ahí yo me doy cuenta que las cosas ya definitivamente llegaron a su final. Digo, ok, ya, ya no hay nada más que hacer, escuchar esto. Y sin embargo, ahí ocurre algo muy interesante que era lo que yo hablaba del poder de la oración. Y es algo que le digo a todos, tanto a las personas con las que converso, que están como en una etapa terminal, como con todos. Yo le digo, mire, no importa usted qué religión sea, en qué crea, pero cuando usted ore, hágalo con toda la fuerza interior que pueda. Porque cuando yo escuchaba esas oraciones, no necesariamente leer un versículo de algún libro, sino la fe que pone la persona dentro de esa oración es indescriptible lo que hace en ti cuando estás enfermo. Tal vez no te sanas del todo, pero sientes que te están levantando. Y se sentía como, yo lo describía como un bañito de agua tibia, como que todo te rodeaba y te empieza a levantar, a levantar, a levantar. Era una experiencia muy bonita. Sobre todo recuerdo mucho una oración que escribió una prima mía muy linda y la leí mi mamá por el teléfono y yo sentía que definitivamente eso me estaba ayudando a sostenerme. Daba muchísima, no tanto fuerza interior, sino paz y te ayuda a sobrellevar esos momentos muy en paz. Es muy fuerte el poder de la oración. Qué bonito, Andrés. Ese poder que además de eso demuestra que todos tenemos una conexión y que todos estamos, Mira, que cuando todos nos juntamos sí, alrededor de algo,
ese algo se manifiesta y fíjate Así la es. manera como se manifestaba en ti. Gracias por ese testimonio. Todo Hasta ese está momento, conectado. Sí, hasta ese momento tú todavía estabas en coma y sí, escuchabas las oraciones y escuchabas, sentías más que te daba ese alivio. sí, así es. Todo está conectado. Era lo que yo tenía claro en ese momento y más adelante además lo entiendo mejor. Porque mi papá, por ejemplo, me decía que en las noches él se imaginaba que yo era pequeño cuando me estaba enseñando a nadar y que nos sumergíamos en la piscina y él me decía, toma aire, respira, y nos hundíamos. Y yo esa imagen la tenía como una experiencia, pero después cuando tuvimos la oportunidad de hablar fue que él me contó eso. Yo decía, wow, sí, yo tuve esa experiencia que era como de 3 años, tú me tenías en tus brazos y nos hundíamos en la piscina y me decías, toma aire, y tomábamos y nos metíamos debajo y eso me ayudaba en el proceso cuando tenía crisis de ahogarme, porque muchas veces yo no podía empatar mi respiración, el poquito de aire que tenía, con la máquina que tienes adentro que te está bombeando oxígeno. Ya. Entonces, cuando no logras empatar, te ahogas peor y es muy angustioso. Dime. O sea que en el momento en que tu papá lo hacías ejercicio mentalmente, ¿tú lo recibías? Exacto, así es, Ujú, así es. ujú. Y Bueno, muchos eventos ocurren al mismo tiempo, no importa que tú estés en coma o despierto o dormido y la otra persona esté haciendo algo, se relacionan o te enteras de que eso está ocurriendo y te ayuda. Por eso siempre hablo de la importancia del poder de la oración, del poder, digamos, interior que todos traemos y esa conexión, es que todo está conectado. qué bonito testimonio y qué bien que nos hayas contado además de la oración independientemente de la religión que tú profeses. Te Así es. desconectan, Andrés, y tienes tu paro cardiorrespiratorio. ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos. Cuando llega ese momento del paro, y bueno, eso yo lo leo en la historia clínica después y digo, claro, tuvo que ser ahí. Llega un punto en que ya no puedo respirar más, ya el ahogo es impresionante y de un momento a otro mi conciencia se despega completamente de ese momento, de esa angustia del cuerpo, porque tu cuerpo es como una máquina que intenta hasta lo último sobrevivir con los recursos que tiene. Con ese poquitito de oxígeno, intenta respirar, pero pues definitivamente ya no da más. Y mi conciencia se despega totalmente de ese cuerpo que está intentando sobrevivir y paso como a otro estado. Y en ese estado veo lo que vemos en las películas como las puertas del cielo, que es un lugar blanco, apacible, con un portal de luz al frente y dos entidades que yo veo que están ubicadas al lado y lado de la puerta. Yo les hablo porque sé que son seres vivos, no tienen forma humana, son como dos columnas muy altas que tienen como un ojo arriba, que me recordaba mucho la forma que tiene el ojo que se dibuja en la pluma de un pavo real, no sé si lo han visto, Ujú. que se ve como, bueno, como un ojo egipcio, como el ojo de Horus más o menos, pero el ojo de ellos tiene como un resplandor blanco alrededor. Y de ahí a lo que es el cuerpo, a lo que es esa columna, caen como destellos de luz hacia el suelo. Ellos hablan como en un idioma muy avanzado porque lo que ellos dicen en una palabra, yo tendría que describirlo en un tomo completo de libros porque es muy concreto. Cuando ellos hablan, hablan muy concreto, sin emoción, sin amor, sin compasión, sin nada. Simplemente hablan lo que es, pero tú sientes mucha tranquilidad porque además tú también pierdes la emoción. Y lo primero que les digo O la emoción será la paz. es muy posible también, mira que no lo he contemplado porque estás también en un estado de tranquilidad que
yo les digo, me estoy ahogando, me estoy muriendo ya. Y lo primero que me dicen, tranquilo, no pasa nada. Es que, a ver, estoy muriendo, estoy dejando todo lo que pasó. Me dicen, no pasa nada, no se preocupe. Igual usted está acá. Y si se muere tampoco le va a pasar nada. Yo te lo traduzco en las palabras que tenemos nosotros acá, pero ellos lo dicen tal vez también con una tranquilidad impresionante. Y me calma la angustia en ese momento que yo tengo de que no me puedo despegar de ese cuerpo y ya soy más tranquilo y tenemos una conversación mucho más profunda. Hago como una revisión de vida y te das cuenta que no es que seas bueno o malo, a ti te encajan acá en la sociedad, te dicen tú eres bueno, tú eres malo. Yo no estoy justificando, por ejemplo, un asesinato, un robo, una violación, no lo justifico, pero son aprendizajes que si tú no lo aprendes aquí, a que pues obviamente eso no lo vas a hacer, allá sí lo vas a aprender de una manera muy fuerte y como es todo un cuerpo como de mucha conciencia, yo diría que eso vendría a ser el purgatorio, porque te empiezas a acordar de lo que hiciste y tú mismo eres quien se juzga y eso sí es duro. Eso sí, hasta la cosa más boba, como decir, me robé una galleta en una piñata cuando tenía 5 años, pesa bastante, te cuento, porque empiezo ¿no? a ver que, como te decía, todo está conectado. Resulta que esa galleta la compró alguien con mucho esfuerzo y la dejó ahí para que su hijo la comiera y tú te la comiste. Y pesa. Y uno dice, uy, ¿yo qué hice? De manera que yo no me imagino cómo será un juicio sobre algo que hayas hecho mucho más grave, como asesinar a alguien o cometer una violación o maltratar a una persona. Es muy duro, ese juicio es muy duro, pero eres tú mismo. Ni siquiera estas entidades hacen absolutamente nada por decir, ¿te acuerdas? Que dices, no, tú solito empiezas a hacer esa revisión de vida. Y te digo que es muy duro, muy fuerte. Dentro de eso, también tuve una conversación con ellos. Les digo, Dios existe. Me dicen, de la forma como ustedes conciben a Dios, no. Es decir, si usted pusiera un libro en el suelo con todo el conocimiento y una hormiga pasara caminando por encima del libro, ella no sabe leer, no sabe que es un libro, pasaría caminando por encima del libro y no sabría que ese conocimiento está ahí disponible para ella. Más o menos, así es Dios. Ni porque usted lo tuviera al frente podría darse cuenta de la inmensidad de lo que es esa palabra. Y tampoco hablen de Dios como un ser, es una conciencia y usted solo es una neurona pequeñita dentro de toda esa conciencia. Es inmensamente grande y está adentro suyo y está afuera suyo. Entonces, tampoco tiene que... Hay una frase que yo me acuerdo mucho que todavía la cuestiono y es agradarle a Dios. Y yo digo, agradece primero a usted mismo, agrade a los demás, no pase por encima de ellos, porque todo es una red. Y ahí sí puede usted empezar a pensar en agradarle a Dios, pero todo está conectado. Dios es una red gigantesca de conciencia. Fue lo que les pude entender de eso. Claro, cada religión tiene una partecita de verdad, pero en ninguna de ellas tal vez el mensaje sea adore a esa deidad, sino actúe con las enseñanzas que le está dando esa deidad. Eso tiene mucho más sentido. Y de eso te voy a hablar ahorita porque a mí me dejan como unas lecciones muy bonitas de vida y las comparto mucho con las personas porque es una sabiduría tan simple, pero tan difícil de aplicar que solo hay que tomar una y hacerle por ahí 2 semanas a digerirla para ver si la puedes
aplicar. No es una obligación. Y yo no tengo estas charlas para decirle a las personas que lo tienen que hacer, pero son herramientas que cuando tú las aplicas te vas a dar cuenta que algo pequeñito empieza a mejorar en tu vida y le pierdes también, pierdes un poco ese misticismo y ese temor a la muerte y a la vida, porque es que nosotros le tenemos miedo a la vida y por eso actuamos desde el miedo y reaccionamos muchas veces de maneras hostiles o queremos acaparar más para no perder. Pero cuando tú logras entender eso y entiendes que todo está conectado, empiezas a entender la vida, a entender qué estás haciendo acá. A Mm. cambiar de perspectiva. ¿Qué lecciones nos quisieras compartir de las que esas entidades, como tú las llamas, te dejaron? Bueno, la primera fue hablando precisamente del tema de Dios. Decían, no intenten entender más de lo que ustedes puedan procesar en sus cabecitas. Es que a veces queremos en la vida cotidiana enterarnos de cosas y cosas y creemos que cuanta más información tengamos vamos a hacer más y no, entre menos información tenga y maneje mejor solo ese tema, yo voy a fluir mejor en la vida. Si yo me especializo en ser buen papá, si yo me especializo en ser un buen animador, en el caso de mi trabajo, que es hacer animación digital, si yo me especializo en ser el mejor médico cardiólogo, o soy un médico general que conozco muy bien mi oficio, pero a veces somos cocineros, somos empresarios, somos emprendedores, es decir, adornamos lo que hacemos con muchas arandelas que no nos permiten enfocarnos en una sola cosa para hacerla bien y para disfrutarla mejor en la vida. Entonces, como tenemos tantas tareas al tiempo, nos quejamos, es que me toca, es que tengo que hacer. Haz una sola cosa de todo eso que quieres hacer, pero hazla bien y enfócate en eso. Claro, nosotros en la vida somos, perdóname, te interrumpo, personas que de una u otra manera somos polifacéticos en lo que tenemos que hacer. Somos padres, hijos, primos, tenemos unas relaciones interpersonales, tenemos una profesión, pero tenemos desafortunadamente el tema de los egos. Y siempre quiero destacar por encima de los demás para que vean lo grande que soy. Pero fresco, cuando te estés muriendo se te va a quitar la grandeza y hasta ahí te va a llegar el ego. Entonces, si tú puedes ir trabajando solo una vez, no estoy diciendo tampoco que el ego no es necesario. Claro, el ego es esa reunión de todo lo que tú eres, pero si tú vas a usarlo para atacar a los demás, para destacarte por encima de los demás, ya estás saliéndote de contexto un poco. Es como si bloquearas esa conexión colectiva. ¿Sería algo así? Exacto. Si tú puedes fluir dentro de toda esa autopista de caminos que hay en la vida, sin atravesártele a los demás, vas a tener una vida tranquila y vas a entender ahí que realmente Dios es eso. Ya. Podría uno pensar, Andrés, que en esta primera lección estamos hablando un poco de lo que buscamos como nuestro propósito o nuestra misión. Exactamente, tu Ok. propósito. Pero también tenemos un propósito como especie, Ujú, porque nuestra vida también a veces se enfoca en que queremos conocer qué hay más allá del planeta Tierra y si hay vida en otros planetas, pero no hemos sido capaces de comunicarnos, uno, entre nuestra propia especie, entonces nos inventamos los idiomas y creemos que mi país es mejor que el otro y creemos que mi cultura es más chévere que la otra y comenzamos a dividirnos entre nosotros mismos ujú. y a fractalizarnos, pero de una manera negativa entre nosotros mismos. Y Ok. no hemos sido capaces de entender ni siquiera a las otras especies animales que conviven en este planeta, porque todo tiene conciencia, o sea, animales, vegetales, piedras, todo para que exista, es consciente de que existe y ya con eso se genera como el proceso de vida. O sea que Entonces, en tu lección también te dijeron, empiecen por ustedes. sí es empezar por trabajar en uno mismo. Ujú.
Y por eso yo comienzo en esta parte diciéndote que el trabajo en uno mismo depende de entender que Dios está adentro tuyo y afuera tuyo y alrededor. ¿M? También habla que no querer saber más es, yo me voy a centrar en lo que tengo, en esa realidad que hay alrededor mío y a trabajar en ella. Y no tengo que meterme a modificarle la vida a los demás, porque Ok. además yo no sé cómo es la vida de los demás, esa es otra lección que ya te la contaré. Cuéntanos sobre esa lección. Entonces, cuando yo entiendo que solo soy una parte de ese fractal que es Dios o la creación o el universo, o llámalo como quieras, cuando tú ves que eres ese fractal, tú no puedes modificar otro fractal porque eso es otra operación, digámoslo así, que se está llevando a cabo. Tú no puedes interrumpir esa operación. Decir que tú tienes que modificar eso. Tal vez ahí por eso el tema del liderazgo debería reescribirse. El tema del liderazgo no es que la gente haga lo que yo quiero que hagan, sino que cumplamos un objetivo sin que nadie se vea afectado y que cada uno pueda hacer lo mejor que pueda hacer dentro de ese proceso para llevar a cabo una tarea. Lo hablo no solo en términos laborales, sino en tu familia. Podrías asumir que cuando yo me quejo mucho de que mi hijo no hace algo es porque él está en otra operación de su vida. Y yo Ujú. tengo que entender cómo es esa operación, darle algunas herramientas, pero no obligarlo a que cambie esa operación para que haga mi operación. ¿M? Ya, ok. Y aplica también en las sociedades. Cuando yo quiero, por ejemplo, que crear una ley, por ejemplo, para llevarme por delante a los demás, porque a mí me pareció, eso ya no es una buena convivencia y genera conflictos. Entonces, ¿qué pasa si yo no puedo escuchar a todos y además no voy a estar de acuerdo con todos? Porque como te menciono, todas son operaciones que se están llevando al mismo tiempo dentro de un espacio-tiempo, pero entonces yo no puedo promulgar una sola ley que aplique para todos por igual, porque estás llevándote por delante a todo el mundo. ¿M? Ujú. Qué De eso interesante. tenemos mucho que aprender como sociedad, como personas, como familias, como empresarios, como trabajadores. Aún estamos a años luz de entender todo este proceso, Ujú. pero bueno, ya estamos. No, no estoy diciendo que estamos mal, estamos en un proceso de llevar a cabo eso. Dentro de eso también estaba otra lección que hablaba de no dar consejos. No opines sobre la vida de los demás porque tú no sabes cómo está pasando esa operación de esa persona. Cuando yo le digo a alguien, lo que tú tienes que hacer es esto, esto, esto y esto. Pues es tan relativo porque es que tú no estás en los zapatos de esa persona. No naciste con los aprendizajes y no has desarrollado la vida que ha desarrollado esa persona para llegar a afrontar ese conflicto de esa manera. Claro, tú puedes darle alguna herramienta que ella no haya contemplado dentro de esa solución que está intentando hacer, pero si yo quiero que la persona haga las cosas como yo le estoy diciendo, es muy complicado. Es muy complicado que la persona logre un resultado que ella quede satisfecha con eso. Y eso Fíjate tiene que ver que también con, sí, termino, con los sistemas de educación que quieren que yo guarde una cantidad de información que yo digo, bueno, ok, ¿y qué hago con eso? Además, no tengo la pericia para la matemática, otros no tienen la pericia para el arte, otros no tienen para la historia, pero para una institución, el buen estudiante es el que almacenó toda esa información sin evaluar si le va a servir o no le va a servir. Sí, fíjate que escuchándote se me vienen a la mente dos palabras que tal vez utilizamos con frecuencia, algunas veces sin tener claridad de todo su impacto, que sí, es la diversidad y la inclusión. Un mundo total, diverso de respeto por la diversidad y una actitud realmente de inclusión que es en este total. mundo todos caben. Es que todos Todos, estamos conectados. porque todos estamos conectados. Qué bonito.
Cuéntanos, ¿hubo alguna otra lección antes de hacerte Sí, ya de las últimas preguntas, después de que nos has vamos, contado esta experiencia que tuviste durante tu recuperación? la siguiente el aprendizaje siguiente fue honrar lo real, así sea intangible. ¿A qué va esto? Cuando tú creas en el amor, cuando tú tengas un ideal en tu vida, hónralo y actúa en línea con eso. Es Ujú, decir, creo es en el amor. No tienes que ser una persona romántica publicando cosas en tus redes sociales sobre el amor, pero ama realmente a todo, a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, a tus compañeros. Si crees en la justicia, busca ser una persona justa. La justicia no es algo tangible, el amor tampoco, pero a través de acciones yo hago que en mi vida cobre un sentido el amor, la justicia, las cosas en las que yo crea. Si tú tienes un ideal en tu vida, también vas a estar más alineado con la fe, con esta red que llamaríamos Dios, y te entenderían y entenderías mejor la vida porque estás yendo en la misma dirección a lo que tú estás profesando, en el caso que fueras, por ejemplo, una persona creyente de alguna religión. No basta con escribir todo el tiempo en tus redes sociales que crees en X religión y pones una frase, sino actúa, tómate una partecita de esa frase y mira si en ese día tú la puedes llevar a cabo aplicada a tu vida. Si durante el día puedes comportarte como ese versículo que leíste. Esa es la gran distorsión que tenemos a veces en profesar algo de los labios para afuera, pero no soy lo suficientemente fuerte para enfrentarme a mí mismo y decir, venga, yo hoy, solo por hoy, me voy a tratar de comportar como Jesús, por ejemplo. Y no ujú. necesitas caminar por encima del agua ni hacer grandes milagros. Lo único que necesitas es tomar un versículo y ponerlo en práctica durante ese día, a ver qué tal te va. Y si lo logras hacer durante por lo menos un mes, bueno, ya diste un paso bastante grande en honrar las cosas en las que tú crees. Mucha gente sigue, por ejemplo, a Buda y no basta solo con meditar y poner tal vez inciensos para crear una mejor atmósfera. La atmósfera la creas tú desde adentro. Si tú logras encender esos inciensos en tu interior y comportarte, las expectativas de las religiones tal vez es el problema, es que buscan una expectativa muy alta, entonces las personas no las van a cumplir. ¿A qué alcanzan? Pues a adorar a ese personaje al que están creyendo, pero lo importante tal vez sería que yo me cree una expectativa que pueda cumplir dentro de eso que yo estoy honrando. Pongo el ejemplo de las religiones, pero también te pongo el ejemplo de creer en el amor, creer en la justicia o creer en algún ideal que yo tenga en mi vida que desde pequeño lo haya alimentado y sienta que con el paso del tiempo se fue disolviendo porque me casé, porque cambié de país, porque estudié otra cosa y empecé a disolver esa creencia, pero siempre tenemos adentro un ideal que desde pequeñito queríamos llevar a cabo y no lo vamos a cumplir exactamente como lo queríamos. No voy a ser astronauta como yo quería, pero mi ideal era conocer el universo, tal Ujú. vez. Y a partir de tu trabajo puedes o comprarte un telescopio o meterte a grupos en redes sociales para ver la astronomía y cumplir parte de ese ideal. ¿M? Todos tenemos ideales muy distintos. Y Hay quienes se creen. es como alinear mente, corazón y manos, lo que pienso, lo que siento y lo que Pues hago, ¿no? yo lo veo también como ser hijos de Dios. Es decir, si tú eres un hijo de Dios y puedes crear cosas como Dios, ya te voy a hablar de la mecánica de un milagro. Si tú puedes conectar todo eso, puedes crear cosas muy bonitas, no solo crear cosas maquiavélicas como armas o Otras virus, cosas. sino, ¿De y qué se no trata la necesitas mecánica además, del?
Perdóname, ¿de qué se trata la Sí. mecánica del milagro? Entender primero que todo el tiempo están pasando milagros y que un milagro no es lo que yo quiera que pase en mi vida o que le pase a otro. Yo quiero que mi familiar se sane y mira lo que me ocurrió. Muchas personas oraron por mí durante el estado de coma y yo lograba escucharlas y sentía que esa fuerza me estaba reconfortando. Y a partir de eso, yo también, por voluntad propia, le metí como la fuerza a salir adelante dentro de ese proceso y utilizar esa fuerza que me están enviando para salir adelante. Ujú. Otros no, otras personas pueden decir, mira, yo estoy muy cansado, muchas gracias por sus oraciones, pero yo hasta aquí llegué. Me desconecto, chao. Ah, Y es parte de ese proceso. No ujú. puedo obligar a que la persona se quede. Y Ok, tampoco puedo juzgar que entonces no se me dio el milagro porque la persona se fue. ok, muy bien. Si yo logro entender que en mi vida están pasando milagros todo el tiempo, como abrir los ojos y despertarme. Tú no sabes lo que yo valoro, abrir los ojos y respirar. Yo digo, Dios mío, todos los días me acuerdo que estoy respirando. Y para mí eso es un milagro. Tener comida, así sea un café, pero tienes comida, tienes un techo, tienes familia, tienes una mascota. Todo eso que tú tienes alrededor son milagros que te están poniendo alrededor y que solo te vas a dar cuenta que eso era un gran milagro cuando ya no está. Ok, Y empiezas, ay, se murió mi mascota, y yo como la quería en mi vida, y empiezas a armar toda una trama alrededor de eso que no pasó, porque no agradeces que tienes un milagro. ok. Qué bonita esa perspectiva del milagro. ¿Qué te hizo regresar, Andrés? Cuando yo estoy en ese estado con estas entidades, ellos me dicen, puede cruzar o se puede volver, pero cuando regrese eso no va a estar fácil. Y efectivamente yo duro casi un año y medio en recuperación con secuelas bastante fuertes durante el primer año y la situación, yo bromeaba un poco que mucha gente que muere se queda muerta porque es que es muy difícil volver. Cuando yo vuelvo, tengo que salir de mi vehículo para poder pagar parte de los gastos que tenía. Cuando vuelvo, además, mi cuerpo no está al 100%. Yo estoy completamente flaco, muy, muy flaco. No tengo fuerza, no tengo control de mi cuerpo, entonces cuando como se me caía toda la comida, se me olvidó masticar, se me olvidó hacer mis necesidades fisiológicas, se me olvidó hablar, seguía viendo alucinaciones durante los siguientes 2, 3 meses, me costaba entender conceptos como el día y la noche, yo no lo entendía. Y me lo explicaban y me lo volvían a explicar, pero yo simplemente no lo podía entender. Tenía alucinaciones que estaba hablando contigo, por ejemplo, y veía pasar un dragón por detrás tuyo y yo decía, Dios mío, ¿le digo o no le digo? Bueno, ok, Andrés, no le vas a decir nada porque estaba en mi cabeza. Y Ya. sabes que es una alucinación, sabes que eso no es real, pero en tu mente lo estás viendo tan claro que hace parte de tu realidad. Mm. Entonces, ¿Qué cambió en tu vida después de tu experiencia cercana a la muerte? cuando pasan los meses de esa recuperación, yo comienzo a inconscientemente poner en práctica lo que había aprendido y comencé a dejar de preguntar tantas cosas y a Ujú. quererme enterar de todo porque es que eso no te sirve y te estás llenando de lastres que no te sirven para avanzar en tu vida. Ok. Y comencé además a entender que la conciencia es completamente expansiva. Cuando está en tu cuerpo es como si fuera agua dentro de un vaso, en un contenedor, pero cuando ese vaso se rompe, tu conciencia se expande hacia el futuro, hacia el pasado, hacia el presente. Y me quedé con eso, afortunadamente me parece muy interesante el ejercicio porque hay personas que llamarían eso un don,
Muchas gracias por ese mensaje, porque lo que entiendo que le estás diciendo a las Sí, personas es, si han tenido experiencias cercanas a la muerte, tómate tu tiempo y algún día sabrás que ese tiempo ha llegado para compartir tus aprendizajes. Y a así las es. personas en general, pues que la vida y la muerte son parte de un continuo. Son parte de lo mismo. Mm. Pues muchísimas gracias, Andrés, por todo tu testimonio, por habernos compartido cómo fue tu transitar durante tu enfermedad, cómo son esas alucinaciones, esos estados de coma y esa experiencia cercana a la muerte, por habernos descrito tu experiencia, por habernos compartido tus lecciones y por compartir aquí en Somos Alma todo tu testimonio de vida. Ha sido un gusto Bueno, y un placer para mí particularmente haber tenido esta oportunidad de escucharte, y espero que para todas las personas que hoy nos ven también sea una oportunidad de aprendizaje con todas esas hermosas lecciones que nos compartiste, Andrés. bueno, María Paulina, muchas gracias y espero que miren este video muchas veces y encuentren mucho conocimiento que les puede servir y muchas herramientas para su día a día.